Muy bien, buenos días con todos. Vamos a una nueva sesión. Esta sería la número 4 ya del curso de control digital. Habíamos visto algunas cuestiones interesantes en la introducción del curso, y también en relación a la transformada Z, que es lo que requerimos cumplir en relación a la parte matemática de fundamento, ¿no? Entonces, nos quedamos básicamente en esta parte que le hemos llamado la integral de convolución. Nada más déjenme ponerle aquí. ¿Ok? Que nos permitía, a través de un método numérico, generar un modelo capaz de transformar un sistema, no una señal, un sistema en el dominio complejo de Laplace hacia el dominio complejo de Z, sin hacer un paso intermedio. Eso fue posible a través de un modelamiento de la convolución propiamente del sistema en el dominio de Laplace, con la transformada de Laplace de la serie infinita que converge a través de este modelo de retrasos que corresponde al muestreador. Eso en un ejemplo de aplicación, aplicando el método numérico de solución, nos permitió hallar la transformada Z de un sistema de tiempo continuo en el dominio de Laplace, muy sencillo en este caso, 16 entre 20s más 1, pero recordamos también que si bien este es el sistema que requerimos transformar, es importante cumplir los requerimientos prácticos, porque en la práctica sucede que no solamente se muestrea con un tren de impulsos, sino para cada muestra le corresponde un proceso de retención. Y el que habitualmente funciona en la práctica es la retención de orden cero. ¿De acuerdo? Por eso colocamos en serie el retenedor de orden cero, cuya función de transferencia determinamos previamente, y es 1 menos d elevado a la menos t por s, exponencial obviamente, entre S, siendo T el tiempo de muestreo. En este caso, 1 menos D a la menos T por S directamente sería 1 menos Z a la menos 1 y nos correspondería hallar la transformada Z con el método de integral de convolución, el método numérico que estudiamos, a esta transformada de Laplace, que es la sumatoria de los residuos de esta función multiplicada por Z entre Z menos D a la menos T por S, en la evaluación específica de los polos simples en este caso. El polo simple S1 es igual a 0 y el siguiente polo es menos un 20avo. Desarrollado eso, llegamos a una expresión que pudimos confirmar que en efecto corresponde al sistema de primer orden, y además de eso, por cada muestra sostenemos el valor hasta el siguiente intervalo de muestreo. Esto desde la perspectiva de la matemática estrictamente formal corresponde a un método exacto. ¿Qué quiere decir? No debería haber diferencia entre la muestra que yo estimo en cada nuevo tiempo de muestreo y la respuesta verdadera del proceso que hemos discretizado, hablando de la transformada de Laplace. Esto en relación a utilizar el método formal. Pero también se habilita, y eso revisamos, nada más en esta breve síntesis de la última sesión. Déjenme ver si tengo abierto el MATLAB. No, lo tengo que abrir. Segundo. Bueno, que se abre, obviamente ellos son mis dos pequeños. Los que vinieron en la primera sesión se los presenté porque pues, como están de fondo de pantalla van a estar continuamente apareciendo, supongo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la función de transferencia GP, que era parte de este ejercicio de ejemplo, es 16 entre 20 por S más 1, eh, utilizando la función TF de transfer function del MATLAB. Podemos definir esta función de transferencia y evidentemente podríamos también utilizar el propio resultado que ya analíticamente determinamos
como por ejemplo sería, voy a definir un tiempo de muestreo de 4 segundos, por ejemplo, y decir z igual a esto para definir una función de transferencia, que es esta que le tenía pregrabada aquí de lo que hicimos la última sesión. ¿De acuerdo? Esta es 16 que multiplica a 1 menos el exponencial de e a la menos t entre 20 por z a la menos 1, etcétera. Corresponde a la expresión del problema. Entonces, claramente vemos algunas cosas desde la propia expresión matemática mismo. Diferentes tiempos de muestreo nos devolverán diferentes expresiones asociadas al mismo proceso. Por eso es tan crítica la selección apropiada del tiempo de muestreo en el diseño, en el modelamiento y en el estudio en general de un sistema en tiempo discreto. Dicho eso, hicimos una comprobación sencilla, aplicando una respuesta al escalón del sistema en tiempo continuo. Voy a sostener esta señal y aplicar una respuesta al escalón del sistema discretizado. ¿De acuerdo? Evidentemente, como es un método exacto, la reflexión era justamente esta. En el resultado, lo que estamos mirando en azul es el sistema original de tiempo continuo, la respuesta al escalón en este caso, y los escalones de color naranja corresponden a las muestras que lee, ¿de acuerdo? El sistema discreto y sostiene por un tiempo de 4 segundos, porque es el tiempo de muestreo que hemos definido. Hasta cuando vuelve a leer y sostiene, y se confirma lo que habíamos desde el principio analizado, que corresponde a incluir el proceso como modelo más el retenedor de orden cero. Lo mismo se puede hacer, y ahí estaba lo interesante, sin aplicar las matemáticas, y esto, claro, desde la perspectiva de aplicación, desde la praxis, es muy útil, que si tenemos el sistema definido, lo llevemos directamente al mundo discreto utilizando una instrucción de MATLAB. Para eso tendríamos que tener instalado el toolkit de Control System de MATLAB y ya vienen estas funciones habilitadas internamente. Procedo a hacer lo mismo, como definir un tiempo de muestreo, por ejemplo. Voy a definir un tiempo de muestreo un poco más grande, t igual a 6 segundos, por ejemplo. Y la instrucción corresponde a el comando C2D, que significa Continuous to Discrete, de tiempo continuo a tiempo discreto. Los argumentos de referencia corresponden al sistema en tiempo continuo, previamente definido en el dominio de Laplace, coma, el tiempo de muestreo, que le hemos puesto t aquí 6 segundos en este caso, y si es que no colocamos nada, esta discretización, que también es exacta, incluye el método de discretización asociado al retenedor de orden cero, es decir, asume que hay un retenedor operando para devolvernos el resultado. Puedo no poner eso o puedo ponerlo, ¿de acuerdo? También existe la variante de hacer la conversión solamente con impulso y eso nos daría un resultado diferente porque no incluye la dinámica del retenedor. ¿Está claro? Pero evidentemente en la práctica lo que sucede es que sí tenemos un retenedor de orden cero porque así funcionan los convertidores, tal como estudiamos esto en las primeras partes del curso. Entonces esto nos devuelve un resultado, claramente un sistema de primer orden. Vamos a hacer una comparación nuevamente del sistema original, de la función discretizada de forma analítica y de una vez el sistema discretizado con esta instrucción del MATLAB. Tanto el sistema analíticamente hallado como el que hemos hallado con MATLAB van a ser, obviamente, quiero que los colores cambien, se vean un poco más oscuros. Bueno, y al que nos dé ahorita ese es el que nos quedamos. Y bueno, se alcanza a ver, ¿no? El sistema de tiempo continuo, la línea de la curva y los dos procesos. Evidentemente, el más rápido es de 4 segundos, el primer tiempo de muestreo que hemos definido, y el siguiente de 6 segundos. ¿Está bien? En los dos casos, las ubicaciones de los polos son diferentes. Pero evidentemente, en los dos casos, seleccionando un tiempo de muestreo apropiado sin incumplir el teorema de muestreo de Nyquist. ¿Cómo sabemos que no lo hemos incumplido? ¿Tienen alguna idea para este proceso en específico?
Recuerdan que vimos el modelamiento de un sistema de forma gráfica. Es decir, si tenemos un proceso por ahí al que le podemos aplicar un experimento de una señal de tipo escalón y leemos los datos de salida y el de entrada, sería posible hallar una función de transferencia de primer orden con tiempo muerto. En eso no hay discusión, ¿verdad? Y eso ya corresponde a un modelo aproximado, pero modelo al final del día de un sistema. Entonces, con eso en mente, suponiendo que tuviésemos un modelo como el que está aquí y tuviésemos la intención de hacer un análisis formal de cuál sería el tiempo de muestreo más grande, o lo que es lo mismo, la frecuencia de muestreo más pequeña posible que deba aplicar a ese sistema para no incumplir con el teorema de muestreo de Nyquist, lo que habría que hacer es determinar el ancho de banda del sistema. ¿Y cómo se hace eso? Pues tendríamos que irnos necesariamente con esa función de transferencia al dominio de frecuencia. La herramienta que habitualmente es más sencilla de interpretar para este fin es la gráfica de Bode o de Bode, como le queramos llamar. Por ejemplo, aquí podríamos aplicar Bode GP al sistema de tiempo continuo y esto nos devuelve una respuesta. Evidentemente, el diagrama de Bode tiene la respuesta de magnitud en decibelios y la respuesta de fase en grados. En los dos casos se encuentra una escala logarítmica en el eje de la frecuencia angular en radianes. ¿Está bien? Radianes por segundo. ¿Cómo determinamos el ancho de banda del sistema? La definición es que identificamos la ganancia de la banda de paso, que sería la banda de baja frecuencia, donde se ve la respuesta plana en este caso. Y ya que hemos identificado esta ganancia, que es como de 24 dB para este sistema, le restamos 3 dB, porque es lo habitual, para identificar el punto de menos 3 dB. Para este caso deberíamos identificar el punto en el que el sistema tiene 21 dB, por aquí más o menos. Bueno, entre estos dos. Déjenme, le pongo aquí al mouse a que se vaya libremente, si no por cada... Por ahí. Punto 0051 es la frecuencia angular de ese punto. Ese es el ancho de banda del sistema, en radianes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya identificado, dije el ancho de banda del sistema es 0.051, sí era 0, sí, no, 0.051 radianes por segundo. Si quiero hallar la frecuencia más grande del sistema, en este caso, acuérdense que la frecuencia angular es 2πf, entonces la frecuencia del ancho de banda sería el omega entre 2π, ¿sí, no? ¿De acuerdo? Sería el omega entre 2π, o sea, más pequeño todavía. Esta es la frecuencia, un proceso lento, muy lento. Y si tuviese la intención de determinar la frecuencia de muestreo más pequeña, para el teorema de Nyquist sería el doble de esta frecuencia. Es decir, frecuencia de muestreo debería ser más grande que 2 veces este valor, o 0.16 muestras por segundo. Muy pequeño, ¿no? O sea, si muestreo, por ejemplo, sin incumplir el teorema de muestreo de Nyquist 5 veces más rápido, que estaría bien, bastante bien, incluso tomando señales de una variación un poquito mayor, que podría ser capturar algún ruido de instrumentación, por ejemplo, que no necesariamente es útil, pero sí forma parte de la dinámica en algunos casos. Vamos a ponerle 10 veces, sí, muy rápido. ¿Recuerdan cuando hicimos la reconstrucción de señales con el filtro del zinc y la sumatoria? A partir de 2.1 veces la frecuencia de Nyquist, pudimos reconstruir la señal de tiempo sin problema. O sea, aquí estaríamos más allá de habilitados a hacerlo bien. Entonces, sería esta la frecuencia, y si defino el tiempo de muestreo, uno entre la frecuencia de muestreo, por ejemplo, este sería el tiempo, para tomar 10 veces la frecuencia de Nyquist. Si hubiese sido la frecuencia de muestreo 5 veces la frecuencia de Nyquist, del ancho de banda, ¿no? Más bien dicho, para estar dentro de un rango apropiado. Bueno, el tiempo de muestreo sería 2.49
O miren que si como mínimo, o sea, defino la frecuencia más baja posible, que sería esta, el tiempo de muestreo, más alto sería 6.24 segundos para no incumplir el teorema de muestreo de Nyquist. O sea, para el caso anterior, cuando definí 6 segundos, estaba bien, ¿no? 6, 4 segundos, ¿de acuerdo? Así es como se analiza, por ejemplo, el ancho de banda de un sistema con la intención de seleccionar una frecuencia de muestreo. ¿Vamos bien? Perfecto. Espero que eso esté más o menos claro, que fue parte de el punto en donde concluimos la sesión pasada, sin darnos mucha oportunidad por cuestiones de tiempo de desarrollar más ideas como esta parte del muestreo, que era parte de la intención inicial de esta sesión. Ahora bien, el momento que obtenemos una función de transferencia de un sistema discreto, se nos habilita toda la teoría de control clásica. ¿Eso qué quiere decir? Que es posible utilizar álgebra de diagrama de bloques, por ejemplo, la misma transformada Z para resolver ecuaciones de diferencias o resultados analíticamente obtenidos del álgebra de un diagrama para hacer análisis de estabilidad, que es tal vez lo más sencillo que se puede corresponder directamente, ¿de acuerdo? O hacer diseños de compensadores. No vamos a abundar mucho en la parte de control clásico, pero sí lo suficiente como para mínimamente estar en la capacidad de replicar con mucha propiedad un controlador PID, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, algunas cosas de interés cuando hacemos análisis de diagrama de bloques de sistemas en donde hay procesos de muestreo y tienen en el bloque modelos de tiempo continuo. Primeramente, asumimos que hay señales muestreadas y habitualmente eso en los diagramas de bloques se puede representar con estos símbolos de los switches, ¿no? Primera cosa. Entonces, a la salida de un switch tendríamos una señal muestreada como una secuencia que se muestra aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego de eso, si aplicamos esta lógica de el diagrama de bloques y transformada de Laplace o transformada Z, por ejemplo, aquí la transformada de Laplace de esta señal muestreada sería la transformada de Laplace muestreada que nos devuelve Z. Eso es parte del principio donde nació la transformada Z de acuerdo a la necesidad de utilizarla como una herramienta que modela matemáticamente el proceso de muestreo. Así la habíamos definido. Entonces, y de S sería igual a el G de S si estuviese aquí multiplicado por el X muestreado de S. Y si aplicamos abusivamente la operación de muestreo con este superíndice de este asterisco, entonces significaría muestrear este proceso, la señal muestreada, pues remuestreada da lo mismo, y este proceso muestreado pues daría G de Z. ¿De acuerdo? Eso en relación a la lógica de cómo se aplica la secuenciación. Ahora bien, ya en un análisis un poco más desagregado, lo que sucedería, por ejemplo, es tenemos G de S, que puede ser un sistema de tiempo continuo al que se está aplicando una señal de tiempo discreto muestreada. Este nos devuelve de cualquier forma una señal continua. Sí, que podríamos volver a muestrearla para que se haga una aplicación tal vez en otro sistema continuo. Es un ejemplo nada más para interpretar apropiadamente las ubicaciones de los muestreadores en el diagrama de bloques. Si este es el caso, Y de S sería igual a un muestreado de S por H de S. ¿De acuerdo? Si muestreamos esto para obtener Y muestreado de S, bueno, sería básicamente aplicar el operador de superíndice de asterisco a las señales. Ahora, U de S es igual a G de S por X muestreado de S. Si muestreamos U de S sería X de S por G de S muestreado por X de S muestreado. Esto reemplazamos aquí y Y de S nos quedaría H de S por G muestreado de S por X de S. Y si muestreamos eso sería H muestreado de S por G muestreado de S por X muestreado de S. Y estas serían las equivalentes en Z. Y como eso nos habilita álgebra de diagrama de bloques, podríamos hallar la representación Y de Z a X de Z, que se llama función de transferencia, en este caso de la ganancia de trayectoria,
que corresponde a h de z por g de z. Que estaría facilito ver, ¿no? Si quiero hallar la relación de transferencia de lo que implica esta señal de salida en relación a esta de entrada, pues este bloque en z por este bloque en z, ya que los muestreadores están aquí. ¿En dónde se puede notar un cambio? Es cuando no hay muestreadores. Por ejemplo, este sistema en relación al previo, en diagrama de bloques, no tiene el muestreador aquí en la mitad de los dos, que es el caso más frecuente de las aplicaciones prácticas de sistemas que tienen un retenedor de orden cero. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si aplicamos la misma lógica, es decir, partimos de analizar y de z es igual a u de z por h de z, perdón, y de s, ¿no? h de s por u de s, y u de s es g de s por x de s muestreado. Reemplazando esto acá, nos queda y de s es igual a h de s por g de s por x muestreado de s. Pero al estar estos dos en el dominio de Laplace, se pueden multiplicar para formar un Hg de S compuesto. Y cuando aplicamos el muestreo sobre Y de S, entonces nos queda Hg muestreado de S por X de S, etc. ¿De acuerdo? De aquí lo que se ve es que como no hay un proceso de muestreo aquí, esto se puede juntar y eso se discretiza, ya que hay dos muestreadores tanto al inicio como a la salida. ¿Está bien? El ejemplo que ya hemos discutido, más habitual en relación al de la aplicación de la lámina anterior, correspondería a tener un muestreador, perdón, un retenedor de orden cero y un proceso. Primero aplicamos el retenedor con el proceso, siendo esta la función de transferencia del retenedor, está el proceso, ya hicimos esto, ¿no? 1 menos z a la menos 1 por la transformada z de GP de S entre S. Y lo que venga. Luego, aplicando el álgebra de diagrama de bloques, idéntico a lo que pasa en la transformada de Laplace, se pueden hallar relaciones asumiendo que incluso si tuviésemos sistemas de tiempo continuo en el lazo, pero si tenemos en algún punto un muestreo o un muestreador y hay un cambio de dominio de señal, eso automáticamente lleva todo el sistema al análisis de dominio discreto. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un análisis muy sencillo de la salida CDS entre RDS. Sigamos esto, lo que tenemos en la lámina, ¿no? Entonces sería CDS es igual a GDS por E muestreado de S. ¿De acuerdo? Ahí no hay cambio, digamos. Empecemos aquí. CDS sería igual a GDS por el E muestreado de S. Hasta ahí vamos bastante bien, que es lo mismo que tenemos en este punto. Nada más identificando señales. Ahora, resulta que el EDS es igual al RDS menos el HDS por CDS. Clarísimo, ¿no? De mirar. Pero la señal EDS sufre un muestreo, evidentemente, y el muestreo produce el E muestreado. Algo interesante a notar de la lámina pasada, del concepto, es que GDS y HDS no tienen un muestreador entre sí. Entonces, en el análisis completo, estas señales se van a combinar en un GHDS. O sea, GDS por HDS, primero se combinan y entonces se discretizan. Aquí se va a notar. EDS sería igual, entonces, de RDS menos el equivalente de CDS que tenemos aquí. Reescribiendo. Si muestreamos esto, aquí HDS por GDS primero se juntarían y entonces se forma el H por G y eso muestreado. ¿De acuerdo? Ese es tal vez el cambio más radical en el análisis de diagramas de bloque. Identificar dónde hay muestreadores y dónde no los hay. Si sigue el álgebra formal, luego que tenga EDS, por ejemplo, puedo despejar y obtener una función de transferencia del error, pero habitualmente me interesa la función de transferencia de la salida en función de la entrada, que para este fin se llamaría la función de transferencia de lazo cerrado. ¿Sí, no? Entonces, aplicando álgebra de diagrama de bloques, C de S era igual C muestreado, ¿no? G muestreado de S por E muestreado de S, o lo que es lo mismo G de Z por E de Z. En este caso, el G de Z muestreado
por L de Z, que era R de Z entre 1 más G de por H. Y R pasándole de este lado nos devuelve la relación de transferencia. Ahora, esto puede estar un poco largo de aplicar. O sea, para algún diagrama de bloques, primero verle, hacer el análisis, utilizar o ver dónde hay muestreadores para combinar y, bueno, podría ser extenso. Y habitualmente es posible simplificar eso utilizando la fórmula de ganancia de Mason. ¿La recuerdan? ¿No? ¿Qué nos dice la fórmula de ganancia de Mason? Que se puede aplicar directamente. Voy a cambiar de color. ¿Qué es este? A ver, ¿cómo cambio el color? Ah, está aquí mismo. Digámosle azul. La fórmula de ganancia de Mason para una función de transferencia en relación de tiempo continuo o tiempo discreto nos dice, por ejemplo, para un sistema, vamos a darle un nombre, H, lo que sea, ¿no? H de Z, si es que gustan. Eso es igual a la sumatoria de las ganancias de trayectoria directa entre 1 menos una variable que se llama delta. De hecho, hay varios deltas ahí, que son la sumatoria de las ganancias individuales, y luego hay otro delta más, que son la sumatoria de las ganancias individuales, que, así dicho, que combinadamente no se tocan. Bueno, hay toda una definición de la fórmula de Mason, que es bastante simple de aplicar, sobre todo para sistemas de una entrada y una salida. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas trayectorias directas tenemos? Y el objetivo es hallar CDS entre RDS. Pues solamente hay una forma de llegar, ¿ven? ¿De acuerdo? Entonces hay una sola, que sería M1, una sola trayectoria directa que relaciona la entrada hacia la salida. Y únicamente tenemos, en este caso, solamente atravesamos GDS, está clarísimo eso, pero hay un proceso de conversión de señal aquí. Entonces automáticamente nos lleva al dominio discreto. Ya no es GDS, sino es G muestreado de S lo que hay que aplicar ahí, que en este caso va a ser G de Z. ¿De acuerdo? Y el delta corresponde a la ganancia de la malla, de la trayectoria. ¿Cuál es la ganancia de la trayectoria? Bueno, la ganancia de la trayectoria, asumiendo que este es más y menos, ¿no? Obviamente, que así funcionan los comparadores. Si empiezo en este punto, atravieso G, ¿de acuerdo? Y luego atravieso H. Y hay un muestreador, entonces debo llevar esa relación al dominio discreto. Pero entre G y H no hay muestreadores. Entonces, ¿qué aplica? H, G de Z. No hay más, esa es toda la ganancia de la trayectoria directa. Entonces, ahora sí, la salida C de Z entre R de Z sería igual a la sumatoria de las ganancias de trayectoria directa. Solamente había una, lo único que aplico es G de Z entre 1 menos ese delta, que para este caso era la ganancia de la trayectoria cerrada, de la malla. Como había una sola malla, pues es negativa, ¿no? Esta ganancia, porque aquí era menos. Disculpen. Menos HG de Z. Con el menos de aquí se hace más HG de Z. Disculpen que me atravesé con esto. Que claramente esto es igual a toda el álgebra que habíamos aplicado. Entonces, la bondad de llevar un sistema habitualmente modelado en el dominio de Laplace hacia el dominio de Z nos permite aplicar la misma lógica del álgebra de diagrama de bloques. Nada más que aquí importa la ubicación de los muestreadores. Eso es, digamos, la gran novedad para este fin. Déjenme borrar esto. Clear all drawings. Sí, por favor.
Hay el H que de Z es lo mismo que H de Z por G de Z, ¿verdad? Sí, sería esta relación, porque G y H están igualitos, o sea, no tienen muestreador, entonces estos primero deberían multiplicarse en S y ahí llevarse a Z. Ese era el HG de Z. No da lo mismo si ponemos H de Z o H de Z. No, no da lo mismo. O sea, si yo primero transformo G de Z y luego H de Z y eso multiplico, eso es diferente en el dominio de Laplace, multiplicar G de S por H de S y eso discretizar. Esa es la gran diferencia. O sea, por eso habíamos empezado analizando esto. En estos dos bloques hay un muestreador y eso nos devuelve H de Z por G de Z. En estos no hay muestreador y por eso es pues, la combinación primero en Laplace de H por G y eso discretizado es HG de Z. Y lo mismo nos sucede acá porque no hay un muestreador entre G y H o entre H y G. ¿Quedó claro? Sí, me parece pertinente la pregunta que de pronto nos ayuda a aclarar. Si aplicamos lo mismo, por ejemplo, a Mason, para este que está más, se ve un poco más difícil, pero en verdad no lo es. Si gustan, analizamos. ¿Cuántas trayectorias directas habría entre R y Y? Una nada más. Claramente, el tratamiento para modelar este sistema corresponde al del dominio discreto porque hay muestreadores. Se alcanza a notar eso. Ahora bien, la ganancia de trayectoria directa, ¿cuál es? Aquí hay muestreo, entonces, GC de Z. Aquí hay muestreo, claro que sí. Entonces debo llevar esto también al dominio de Z, obviamente, pero no hay muestreador entre los dos. Entonces hay que combinar HDS por GPDS, que le he puesto HGP, y llevado a Z, HGP de Z. ¿De acuerdo? Entre uno menos, aquí es menos, ¿no? Perdonen que ha faltado ese símbolo ahí, ese signo, lo voy a complementar para corregir los slides con ligeros typos que hemos ido encontrando. Entonces, obviamente, uno menos la ganancia de la trayectoria cerrada o de la malla, que en este caso es G de Z, por H, GP de Z, negativo. Y ya está la función de transferencia. O sea, muy rápido. Ese es Mason. Si no la conocían, es bastante útil para hacer análisis de gráfica de flujo de señales y cosas así. Les puedo subir un apoyo de una clase habitual que se da en control moderno con la fórmula de ganancia de Mason para su referencia. ¿De acuerdo? Es importante saber eso. ¿Alguna pregunta? Por favor. El GC de Z que está en el sistema, ¿no debería ser GC de S? No necesariamente aquí estamos abusando justamente de eso que nos habilita trabajar en el dominio discreto. Yo ya asumo que por más de que esto sea continuo, que yo voy a proponer un controlador discreto. Por eso tengo muestrador a la entrada y muestrador a la salida, que involucra conversión analógico-digital y conversión digital-analógica. Obviamente, ¿no? Esto puede ser tranquilamente un motor, esto de aquí, que tiene integrado además del motor, el proceso del sensor, tal como ustedes hicieron en la práctica, ¿de acuerdo? Y el amplificador. Esa es la planta. Pero como la planta, tanto para entregarle la señal continua, convertida de digital a analógico, como para leer, aplicamos un proceso de muestreo, tiene que tener el tenedor de cero para generar esa dinámica adicional en el lazo de control. Así nos acercamos un poquito más a lo que realmente pasa en la práctica. ¿Está bien? Pero aún así eso genera algo de incertidumbre. Ya vamos a ver qué tipo de incertidumbre y enseguida vamos a atacar esa incertidumbre con la transformada Z modificada. Que esta es una inspiración, no sé, disculpen que no me he tomado la molestia de averiguar exactamente quién propuso la transformada Z modificada, pero es una genialidad bastante bien elaborada, pues, en lo que se relaciona a lo que la transformada Z se refiere. Resulta, no voy a abrir pizarrón porque en el pizarrón no se ve muy bien en la transmisión, voy a rayar aquí mismo. Propongamos un par de ejes para imaginar una prueba. Una prueba en tiempo, me voy a abusar aquí de los pocos espacios que hay.
E imaginemos que aplicamos una señal de tipo escalón, ¿de acuerdo? Y el escalón va a empezar justo en el momento cero, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a poner que tenemos un sistema en tiempo continuo, representado y también en tiempo discreto. Hasta la muestra K por T. Ok. Imaginemos que la señal de tipo escalón, en efecto, se aplica justo aquí. No tiene que ser un escalón unitario. ¿Por qué no rayó? Por eso. Qué curioso. Dejó de rayar. Ahí está. Ok. Ahí va el escalón. Ok, justo ahí. Y como sabemos, la respuesta de un sistema puede tener una ganancia específica, una dinámica también, etcétera. Entonces, vamos a dibujar la respuesta así. Cambia para acá, no sé por qué. Ahí está. Oh, no sé. Miren, está una vez, acá raya, quiero rayar aquí y ya no raya. Qué raro. Qué curioso. Bueno, tal vez sea porque estoy justo sobre esto. Ya, empecemos un poquito más acá. No sé por qué no me permite rayar. Qué raro. A ver, vamos de nuevo. Ahí está. Al revés, entonces, empecemos. Cuando la tecnología no ha estado a nuestro lado. Bueno, ya. Quería hacer un mejor gráfico que me hubiese salido mejor si empezaba desde acá, pero se entiende la idea, ¿verdad? Esa sería la respuesta a un escalón. En tiempo continuo, ya sabemos que el modelo de esto corresponde a un G de S igual a K entre tau S más 1 por E a la menos teta por S. No sé por qué deja de escribir esto. Menos teta por S. Teta por S. Qué raro. Estoy de moda. Bueno, ahí está el S. Ok. En tiempo discreto, sabemos que vamos a tener una relación de transferencia también. Voy a poner aquí, ¿no? Vamos a tener un HGP de Z, que va a ser igual, de forma genérica, voy a decir, esto es igual a la transformada Z de la salida entre la transformada Z de la entrada. Esta es la generalidad. Igual sería una función racional, es decir, un polinomio en el numerador, perdón, y un polinomio en el denominador. Nada más que aquí hay dos detalles que son muy importantes a notar de los dos dominios, es decir, el de tiempo continuo y el de tiempo discreto. Claramente aquí, el tiempo continuo, por ejemplo, de forma aproximada, podríamos decir que el tiempo muerto de este sistema, que empieza más o menos por aquí y se va, no sé, hasta aquí, ¿no? Más o menos. Digamos que está por aquí. Esto, algo así, esto sería teta, ¿no? Ya, esto sería teta. ¿Por qué no quiero escribir? Bueno, ahí está. Y eso podríamos determinar en un valor en segundos, pues y ya, ahí está. ¿No? Esto es una relación no lineal, no obstante en el dominio de Laplace, pero más o menos podemos representar de manera exacta ese tiempo. En el caso discreto, no pasa exactamente eso. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas muestras podríamos asumir que corresponden al tiempo muerto teta con relación al tiempo de muestreo para generar un modelo de ese retraso en este gráfico? Pues lo que más se le acerca, una muestra, ¿no? Lo que podríamos asumir de facto es decir, bueno, este sería el modelo del tiempo muerto para este ejemplo. Es decir, la dinámica del proceso
por z a la menos 1. ¿Se entendió? Muy fácil, ¿no? Nada más que hay un pequeño detalle. El tiempo muerto no es exactamente una muestra. En este caso, es un poquito menos. Puede ser que en otros casos sea un poco más, es decir, sea la muestra y una fracción más, ¿de acuerdo? Y lo que sucede en este caso en específico es que asumir que el tiempo muerto toma valores que serían múltiplos del tiempo de muestreo, va a generar, además de todo lo que ya pasa cuando discretizamos señales que se pierde información, todavía más incertidumbre en el modelo. Entonces ahí es cuando viene al rescate la transformada Z modificada. ¿Qué es lo que hace la transformada Z modificada? Fue como le borramos a esta cosa. Es que no es esta, ¿no? Segundo. Hasta acá arriba. Este. Borrar. No nos da. Ah, no se borró, qué raro. Ahí está. Muy bien, entonces, bueno, en el caso de la transformada Z modificada, asume que podemos tener eh, tiempos o retrasos de tiempo en el modelo que pretendemos discretizar, que no necesariamente son múltiplos enteros del tiempo de muestreo. Y la tarea viene en representar el tiempo de muestreo. Ya sabemos que el exponencial complejo, aquí tal vez hay un pequeño error porque sería e a la 1 menos m por t y por s, ¿no? Disculpen que falta ahí una variable. Vamos a decir, no necesariamente es un múltiplo de t, sino queremos agregar a lo que ya conocemos una fracción que podría ser un poco mayor que 0 y menor que t. ¿De acuerdo? En donde el valor de m sería mayor que 0 y menor que 1 para generar esta fracción de tiempo. ¿Está claro? Entonces, con eso en mente, desagregamos un poco, asumimos que vamos a trabajar con una secuencia, por ejemplo, que sería el g de kt, desplazado, además de todo, 1 menos m, que esto sería la fracción de tiempo que nos falta muestrear, ¿no? Punto 5, punto 4, punto 8, punto 1, punto 9 del tiempo de muestreo. Llevado esto al dominio de Laplace, sería evidentemente la versión de tiempo, pero retrasada, esta porción que no llega a ser una muestra, sino es un poquito menos, es lo que queremos muestrear, esa incertidumbre. ¿Cómo se discretiza esto? Le ponemos el propio muestreador infinito. Recuerdan la definición de ese delta de t, que era la sumatoria de los muchos impulsos. Y bueno, básicamente aquí la idea es que este delta de t menos t mayúscula, que son los impulsos, esto se hace con este t de aquí, con e a la menos t por s, y nos queda solamente el tiempo de muestreo, perdón, el tiempo normal y la fraccioncita. Eso queríamos a la larga trabajar la señal o el sistema con el retraso de tiempo para que internamente nos quede solo la porción o la fracción de tiempo que queremos modelizar. Entonces le metemos directamente a la integral de convolución, la misma definición. Recuerdan que esta era la expresión del muestreador en el dominio de Laplace. Y aquí tenemos el retraso de tiempo fraccionario, ¿no? El m e elevado a la m por t por s, que no llega a ser una muestra. Siendo m mayor que 0 y menor que 1, podría ser 0.5 segundos, 0.2, 0.8 o lo que fuese, ¿de acuerdo? Que no llega a ser una muestra, es un poquito menos. Y evidentemente, la muestra, como empezó esto, 1 menos esto, está acá arriba, está acá afuera, está afuera, ¿de acuerdo? La parte entera que empezamos modelando. Y ahí así aplicamos la transformada Z regular, utilizando el método exacto de la integral de convolución. Es más, si en este punto m es igual a 0, o tiende a 0, o lo que es lo mismo, no hay incertidumbre porque el tiempo muerto corresponde a un múltiplo entero del tiempo de muestreo.
entonces la transformada Z modificada converge a la transformada Z. ¿Está bien? Esa era la intención. Entonces, llevándonos esto al dominio de transformación, haciendo el análisis de residuos, me voy a ir directamente a la parte del algoritmo. Esta es la lógica de lo que hicimos hace un rato, ¿no? GDS, y reemplazamos una porción que no llega a ser una muestra. Esto es lo que le estamos agregando al modelo para entender la lógica de la transformada Z modificada. Y hagamos una aplicación de esto al sistema de primer orden con tiempo muerto. ¿Por qué nos interesa de manera particular este sistema? Bueno, primero porque queremos enlazar esto con el método de modelamiento que conocemos, que es la identificación gráfica, número uno. Número dos, porque eso de forma práctica se puede aplicar a casi cualquier tipo de sistema y ya obtenemos un modelo rápido. Y número tres, porque con una metodología asociada a una conversión en tiempo discreto, además de todo eso, podríamos obtener directamente el modelo discreto y la ecuación de recurrencias para hacer simulaciones, para hacer diseño, para hacer predicción. Y es lo que vamos a completar luego de mirar estas láminas. Entonces, suponiendo que tenemos el sistema de primer orden con tiempo muerto, ganancia K, constante de tiempo tau, tiempo muerto teta, que era H, retenedor de orden cero, hay que poner el retenedor en serie con el sistema para que entonces esto haga sentido. Vamos a definir aquí el tiempo de muestreo teta como un componente entero del tiempo de muestreo. Es decir, supongamos que el tiempo muerto son 2.3 segundos. Entonces, ¿cuántas veces el tiempo de muestreo caben en 2.3 segundos? 2, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, D sería 2. Pero depende evidentemente del tiempo de muestreo. Suponiendo que el tiempo de muestreo es un segundo y el tiempo muestro es 2.3 segundos, por ejemplo, D sería 2, ¿de acuerdo? Y la fracción sería 0.3. ¿Se entiende? En segundos, básicamente. Muy bien, con eso reescribimos. Este sería el retenedor de orden cero. Este sería la reescritura de E a la menos teta por S, con la expresión que previamente definimos. Separamos E a la menos dt por S, E a la menos F por S. Esto directamente podría ser Z a la menos D. En Z, ¿verdad? Sí se ve. Y esto de aquí correspondería a la fracción que pretendíamos modelar con el enfoque de la Z modificada. Perfecto. Entonces, si aplicamos la transformada Z a esto, nos quedaría 1 menos Z a la menos 1 del retenedor. Por la transformada Z de esta expresión, no obstante, E a la menos D por T por S sería Z a la menos D. Claramente, ¿no? Reescribo la expresión y nos quedaría E a la menos F por S entre S por S más 1 entre tau. Habría aquí para la sumatoria de los residuos, aplicando el método numérico, dos polos, uno en cero y otro en menos 1 entre T. ¿De acuerdo? Entonces aplicamos la Z modificada a esta expresión de aquí con el algoritmo. El cambio algorítmico era que aplicamos esto a esta parte, nada más que por E a la M, por T por S, por Z. Eso es todo. Y de ahí aplica lo mismo. Se calcula de manera idéntica los residuos, nada más que aquí se agrega el E a la M por T por S. En el caso de la Z regular, solo es Z entre Z menos D por T, menos E a la T por S. ¿Está bien? Aplicamos eso, nada más que tenemos que reescribir M. Entonces, como M estaba entre 0 y 1, ponemos 1 menos F entre T, ya que F era segundos y T es el tiempo de muestreo, nos devuelve la parte fraccionaria y esto nos devuelve un valor entre 0 y 1, era lo que queríamos modelar con M. Y aplicamos la misma lógica de conversión con la sumatoria de residuos. La gran novedad aquí está en que es el GP de S entre S por Z entre Z menos D a la T por S y se agrega el E a la M por T por S. Que eso no aparecía en el método de la integral de convolución de la transformada Z. Si es que este M vale 0, esto se hace 1 y sería exactamente lo mismo que obtendríamos con la transformada Z regular. ¿Entendió?
Entonces, bueno, aquí vamos a aplicar esto al sistema de primer orden con tiempo muerto. Esta álgebra sí está bien desarrollada. Aquí no hay errores, esto está depuradísimo. Estos son los residuos, aquí está la suma. Y luego simplemente vamos a trabajar un poquito más a la expresión, de manera que quede un poquito mejor escrita nada más. Entonces, en la reescritura, esta sería la expresión final, que se ve un poco agresiva, pero definiendo A1 es igual a menos D a la menos T entre tau, por ejemplo. T es el tiempo muerto, tau la constante de tiempo del sistema. B1, K por 1 menos D a la menos M por T entre tau, donde K es la ganancia del sistema, M es el valor de la fracción de tiempo muerto que queremos modelizar con la Z modificada. Y nada más. T es el tiempo de muestreo. Nos queda la expresión de la transformada Z modificada. Z a la menos D más 1, que multiplica a B1 más B2 por Z a la menos 1, entre 1 más A1 por Z a la menos 1. Y tanto B1, B2 y A1 dependen de la ganancia K, de la constante de tiempo tau, del tiempo muerto teta, porque con eso se calcula M y se calcula D, ¿de acuerdo? Y podemos generar un modelo completo desde el enfoque gráfico hasta la versión discreta. Y si tenemos la versión discreta de este sistema, ahí sí voy a necesitar la pizarra para reescribir y simular. Ojalá se alcance a ver bien ahí quienes están en línea. Si no, igual luego lo reescribimos un poquito mejor en otra pantalla. Te voy a hacer letras grandes. Entonces decía que el HGP de Z, con la Z modificada, si es que aplica, era igual al Z menos 1 menos D, ¿de acuerdo? Que multiplica a B1 más B2 por Z a la menos 1 entre 1 más A1 por Z a la menos 1. No olvidar que esto sería igual a la transformada Z de la salida entre la transformada Z de la entrada. R de Z o U de Z, ¿no? Pongámosle U de Z, que es un poquito más habitual. Bien, luego, en relación a esto, podemos multiplicar el denominador por Y de Z y el numerador, multiplicación cruzada, ¿no? Por U de Z. Entonces nos quedaría Y de Z más A1 por Z a la menos 1, Y de Z, igual a Z a la menos 1 menos D por B1 y por U de Z, y más Z a la menos 2 menos D por B2 y por U de Z. ¿Está claro eso? Si esto convertimos con la Z inversa, nos quedaría que Y de K, esto, sería igual a, pasando esto al otro lado, a menos A1 por Y de K menos 1, ¿verdad? Más B1 por U de K menos 1 menos D, y más B2 por U de K menos 2 y menos D. Y esta es la expresión de la ecuación de recurrencias con la que podríamos modelar un sistema de primer orden con tiempo muerto. ¿Está claro? Modelemos. Esa es la idea. Ok. Para este modelo y esta simulación, voy a utilizar el MATLAB. Bien, déjenme moverme de carpeta nada más a la del curso.
Y estamos en el plano Z. Quiero hacer una simulación. Perfecto. Te voy a crear un nuevo archivo que se llame FODT. ¿Se acuerdan que se llamaba First Order with... De hecho es FOT también, ¿no? With time delay o no importa. Versión 2, pongamos. O pongámosle FOD B2. Que va a ser un modelo en blanco. Ah, help, perdonen. Edit. Quería decir para que se cree. Ese no existe, quiere crearlo. Sí quiero. Muy bien. Hacemos todo el proceso, ¿no? ¿Qué significa que vamos a hacer todo el proceso? Voy a borrar pantalla, borrar las variables y cerrar cualquier cosa que estuvo abierta. Ya. Luego de eso, voy a poner aquí un bloquecito que define la ganancia del sistema, K, lo que sea, la constante de tiempo, tau, lo que sea, y el tiempo muerto. ¿Está bien? Ya. Esto podría provenir, para fines prácticos, de un proceso que nos devuelva la señal de salida, la señal de entrada, y pudiésemos determinar estos tres parámetros. ¿De acuerdo? Nada más que ahora queremos hacer la discretización. Estos serían los parámetros que podrían potencialmente provenir de una identificación gráfica. Listo. Luego hay que definir A1, B1 y B2, que dependen de estas variables. En el inter, tal vez lo que hay que hacer antes es calcular F y calcular M. Bueno, hay que calcular primero D para esto. Entonces aquí voy a aplicar, voy a poner aquí Z transform, no, Z modificada. Ya. Entonces vamos a definir D, para eso hay que definir el tiempo de muestreo. Voy a poner un tiempo de muestreo al ojo, esta vez. Déjeme poner teta como un valor de 0.7 para poner un tiempo de muestreo de 0.5. De esta manera, no coincide que el tiempo muerto es igual al tiempo de muestreo o no es un múltiplo entero y aplica bien, en este caso, la transformada Z modificada. Con esto en mente, primero definimos D. Entonces, D se calcula como el entero bajo, ¿de acuerdo? De el tiempo muerto entre el tiempo de muestreo. Aquí esto claramente sería 1, ¿verdad? Si corro hasta ahí, no le pongo, sería 1. Porque en 0.7 segundos, con un tiempo de muestreo de 0.5, entra una muestra, obviamente. ¿Está claro? Y hay una diferencia lógica que se calcula como F, que es igual a D por T menos T. Teta, perdón. F es igual a D por T menos teta. Que en este caso sería 0.2. Comprimemos, entonces al revés, ¿no? Valor absoluto. 0.2 segundos. ¿Está claro? Muy bien. Algo más. O bueno, para evitar ese valor absoluto puede ser simplemente teta menos d por t. Porque siempre teta va a ser mayor. Ya. Con esto calculamos m. Tal vez lo más largo, ¿no? Porque m es igual a, por aquí estaba, 1 menos f entre t. 1 menos f entre t. Ya está. Pero igual termina siendo cálculos muy sencillos. Esto debería ser un valor equivalente nada más, una fracción. Y listo. Ahora sí vamos a A1, B1 y B2. Entonces, A1 es igual menos exponencial de menos t entre tau. Perfecto. Menos exponencial de menos el tiempo de muestreo entre tau. Ya está. B1 es igual a K que multiplica a 1 menos. Creo que era así. E a la menos m por t entre tau. Ok. Exponencial de menos m por t entre tau.
Y B2 es igual a K que multiplica E a la menos M por T entre tau menos E a la menos T entre tau. Ok. Exp E a la menos M por T entre tau menos el exp de menos T entre tau. Creo que así estaba. Debo verificar. Sí, está bien. Ya quedó. Luego de eso, una de dos. Podría con esto definir la función de transferencia, pero para fines prácticos, la función de transferencia no necesariamente me sirve. Eso está muy bien para diseño. Lo que al final utilizamos en implementación son las ecuaciones de recurrencia. Lo que hallamos hace poquito, ¿verdad? Entonces voy a poner, bueno, ahorita no hace falta que ponga, posiblemente, pero sí vamos a poner ya el lazo de simulación. Aquí pongamos simulación. Voy a definir un tiempo de simulación de 10 segundos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Como a la larga yo simulo muestras, voy a calcular cuántas muestras entran en 10 segundos, considerando que tengo un tiempo de muestreo T mayúsculo. ¿Está bien? Hasta ahí se entiende. No he puesto comentarios, pero está bastante legible, creo, el código, ¿no? Pues, por la simplicidad sobre todo. Entonces ahora hago un for desde la muestra 1 hasta la muestra n. Este va a ser el lazo de simulación, en donde y de k va a ser igual y habría que ver la ecuación de recurrencias que definimos. La voy a mostrar un momentito en la pizarra, pero menos a1 por y de k menos 1, más b1 por u de k menos 1 menos d, más b2 por u de k menos 2 menos d. ¿De acuerdo? Se la pueden tener por ahí para que me la recuerden. Por... Creo que tenemos todo, ¿no? Tenemos a1, tenemos b1, tenemos b2, tenemos d. K es la variable de la iteración para nuestros fines de simulación. Bien, entonces, acá sería menos a1 por y de k menos 1, más b1 por u de k menos 1 menos d, más b2 por u de k menos 2 menos d. Así era, ¿no? Algunas particularizaciones que tienen que ver con el lazo de simulación. No puedo empezar exactamente en 1 con K, porque si empiezo en 1, aquí sería Y de K, de 1 menos 1, ya sería 0. Y los índices en todo lo que significa vectores en MATLAB empieza de 1 hacia adelante. Entonces, de entrada, como mínimo para esta primera expresión, deberíamos empezar en 2. Pero ni 2 siquiera, porque aquí sería, por último, 2 menos 1, 1 y menos D, ya tenemos problema, e incluso esta más todavía. Entonces, realmente deberíamos empezar en D más 3, porque si pongo D más 3, esto va a ser U de 1, que es el retraso más pequeño que tengo. ¿Se entiende? Entonces vamos a empezar en K igual a D más 3. Y casi tengo todo, porque lo que definitivamente me falta es la variable U, que no está definida en ningún lugar. ¿Sí se ve? Entonces la variable U, vamos a hacer que sea todo unos del tamaño de la simulación. Y voy a correr solo hasta ahí para saber, aquí hay un problema. MT es M por T, ¿no? Una variable más, Y de K. Perfecto, esto quería que me salga. Estoy empezando en Y de D más 3 y resulta que en la primera iteración me dice, voy a empezar de Y de K, y pido Y de D más 3, de D más 2. Y esta variable no, pues no está escrito en ningún lado. Entonces debo proveer las condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Las condiciones iniciales en este caso sería que al menos Y de D más 2 sería igual a 0. Y ahora sí ya corrió. ¿Se entendió? Perfecto. Lo siguiente, obviamente, sería, definamos un vector de tiempo, t igual desde
Bueno, no sería exactamente 0 segundos. Realmente el experimento aquí para el tiempo cero sería D más 3, ¿no? Pero bueno, vamos a cometer un pequeño error. Luego, si gustan, calibramos. Vamos de 0 hasta T, hasta cada T segundos, hasta N menos 1 por T. Entonces, sí puedo hacer un plot T, coma Y, line width 2, read on. Ya está mi simulación. ¿Cómo ven? Se ve el tiempo muerto. Ojo, aquí evidentemente el tiempo muerto sale un poco más, pero porque en verdad estoy cometiendo un error aquí, porque no estoy empezando, no estoy viendo el vector de tiempo. Si no, sí debería modelarme exactamente los puntos 7 segundos. Podría hacer la pequeña, el pequeño ajuste, digamos. Y lo que se nota aquí es claramente, esta es la ganancia del sistema. La habíamos propuesto, no me acuerdo de cuánto, de 2. Y vamos a ver qué está pasando. No sé, un pequeño error, porque si estoy aplicando una señal de un escalón, estoy teniendo con ganancia 2, debería tener exactamente 2. Un pequeño. ¿Dónde hay un error aquí? Bueno, veamos el que había hecho antes, que es lo mismo básicamente, pero quiero verificar que sí esté bien. Estamos poniendo aquí que vamos a poner 1 y tiene ganancia de 10. No sé cuál fue el pequeño error, luego le subo este código, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Menos A1 por Y de K menos 1, más B1 por U de K menos 1 menos D, más B2 por U de K menos 2 menos D, las condiciones iniciales, etcétera. ¿De acuerdo? Puedo cambiar aquí las cosas, decir una 2, perdón, sí, 1.2, tau 2, 5, tiempo de muestreo de 1 segundo, si es que gustan, está bien. Tiempo de simulación, un poquito menos, 20 segundos. Eh, Posiblemente tengo que... Ahí está. Le puse aquí como escaleritas, pero en lugar de escaleras, nada más para que se vea el muestreo de retención, puedo ponerle el plot normal para que haga la interpolación y ya está, ¿no? La diferencia anterior es que los stairs es muestra y no interpolo entre valores, sino sostengo y vuelvo para que se vea como si realmente fuese el proceso discretizado. ¿Hay alguna pregunta en relación a esto? ¿Quedó claro? ¿Está bien? Ah, profe, Sí, por favor, bueno, adelante, Alejandro. doctor, solamente quería preguntar acerca de la ecuación de el tiempo muerto que se mostró anteriormente. La F era la frecuencia de muestreo de Nyquist y la D, ¿qué se había dicho que era? Supongo que la pregunta es en relación a esta D de aquí, ¿verdad? Ah, sí, cierto. Bueno, la D es el número de muestras, pues el número entero de muestras o de tiempo, veces que el tiempo muerto cabe en el tiempo, perdón, que el tiempo de muestreo cabe en el tiempo muerto. Por ejemplo, habíamos definido un tiempo muerto supongamos que definimos un tiempo muerto de 1.2 segundos. Entonces, ¿cuántas muestras enteras caben en 1.2 segundos? Bueno, sería solamente una, considerando que el tiempo de muestreo es 1 segundo. En ese caso, D sería 1, por ejemplo. Y F sería lo que sobra, o sea, 0.2. No sé si eso aclara la duda, Alejandro. Ok. Sí, sí, quería los números de muestras que caben en el tiempo muerto, número de Sí, muestras número entero de enteras. muestras, número entero de veces que el tiempo de muestreo cabe en el tiempo muerto. Ok, Muy bien, entonces, nada más poniendo un poquito este, de cosas en orden, digamos, de lo que hasta este punto hemos revisado. En la primerísima sesión, a ver si está por aquí. Sí, aquí está. Lastimosamente esa no la subimos porque se grabó sin audio.
Si estuvieron aquí Dayana, no recuerdo quiénes más, tuvimos pocos, ¿no? Revisamos este simulador, está hecho en LabVIEW, para practicar un poquito de el proceso asociado a la sintonización de un ciclo de perdón, al proceso de sintonización de un PID, lo siento. Y fíjense que esta simulación, que es en tiempo real, porque un segundo es un segundo verdadero de la simulación, es lo que me gusta de esto que está pasando aquí. Le definimos una ganancia K, una, un tau, que es el tiempo, la constante de tiempo, lo que sea, ¿no? Puede funcionar, y un tiempo muerto, ¿de acuerdo? Aquí hay que definir un tiempo de muestreo. Voy a definir uno un poquito más lento, 0.5 segundos, por ejemplo. Y le mando a correr esto, y ahí funcionando en lazo abierto, bueno, obtengo mi respuesta. Se ve así porque pues, esto corresponde al tiempo de muestreo. Si muestreo un poquito más rápido, no sé, 0.2 segundos, por ejemplo, bajémosle porque la ganancia es 2, ya va a correr más fluido. Entonces, ¿qué hicimos aquí, por ejemplo, con este sistema que se ve ahí, que tiene una ganancia, una constante de tiempo y un tiempo muerto? Sintonizamos un controlador PID. Formas en las que se puede sintonizar, hay muchísimas. Una que aplicamos aquí y que luego revisaremos con más detalle, por ejemplo, es el método de la ganancia última de Nyquist, perdón, de Sliger y Nichols. No sé si recuerdan cómo funciona ese método. Hay que llevar el sistema a la oscilación, ¿de acuerdo? ¿Con qué propósito? Supuestamente, lo que pretendemos es que si llevamos el sistema a la oscilación, eso corresponde a que estuviésemos ubicando los polos de lazo cerrado del sistema exactamente en el eje J omega. Y si colocamos los polos en el eje J omega, eso hace relación directa a que la frecuencia de oscilación corresponde a la frecuencia natural del sistema. De alguna manera, eso, por ejemplo, es una técnica de identificación en frecuencia. Pero bueno, no nos interesa mucho entrar en esos detalles, pero sí en lo que podemos desarrollar. Quiero enfatizar que aquí, por ejemplo, si cambio el modo de control de manual a modo automático, como no está sintonizado el controlador, se nota que lo perdimos, ¿no? Se va a la inestabilidad. Lo que vamos a hacer rápidamente, voy a sintonizar esto, pero utilizando no el método de sintonización que lleva el sistema a... Bueno, sí, hagamos ese, ¿no? Igual, total, no toma mucho tiempo. Para ello, para aplicar esto, nos dice el método Sliger y Nichols de ganancia última que el sistema operando en lazo cerrado debe dejar habilitado únicamente el componente proporcional de un PID. En este caso, la ganancia, o más bien dicho, el algoritmo de PID que se está procesando en este programita es el de un PID ideal. Entonces, el PID ideal tiene una ecuación específica en donde si es que ajusto el valor del tiempo de derivación a cero, elimino el componente derivativo. Y por otro lado, el componente integral es inversamente proporcional al tiempo integral. Entonces, si el tiempo integral tiene un valor muy grande, hace eso muy pequeñito y es como si casi que anulase el componente integral. Entonces, sí, casi que me quedo únicamente con la parte proporcional, ¿de acuerdo? Y luego, para empezar funcionando solamente con el componente proporcional en lazo cerrado, en esta arquitectura, antes de que vuelva a poner aquí en modo de control automático, hay que definir una ganancia de inicio. Esa ganancia de inicio habitualmente corresponde al inverso de la ganancia del sistema. Si la conociésemos sería genial. Por eso es buena idea primero aplicar una señal de tipo escalón y obtener un modelo. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí, como sí conozco, porque pues, está 2, el inverso de eso sería 0.5.
Porque si en teoría estoy poniendo el controlador en serie a la planta, a la ganancia 0.5 del controlador con la ganancia de 2, hacen una ganancia unitaria de lazo. ¿Se entiende? Esa es un poquito la lógica para evitarnos setear una ganancia que pudiese poner en riesgo la operación del sistema. Entonces voy a poner aquí una ganancia de 0.5 y voy a mover a operación automática. Aquí esto debería setearse. Déjeme leer. Tal vez se quedó con algún valor grabado ahí. Ahí está. Entonces está en modo automático y lo que se ve es que si produzco algún cambio en el sistema, en este caso, como el tiempo de muerto es más o menos grande, ya tengo una pequeña oscilación. Lo que voy a hacer ahora mismo es duplicar la ganancia, porque si ya tengo una pequeña oscilación, voy a ir con cuidado. Si duplico la ganancia y genero un pequeño cambio, posiblemente esta oscilación crezca. Y el objetivo es buscar la ganancia que provoque una oscilación sostenida del sistema. Esto es equivalente, recuerden ustedes, en el método del lugar geométrico de raíces, en teoría ustedes varían un parámetro K y obtienen el lugar geométrico, ¿no? Aquí estoy obteniendo o intentando modificar el parámetro K con un criterio previamente definido, que si ven, cada vez que aumento K, las oscilaciones crecen, lo que directamente hace relación a la práctica es que me estoy acercando más al eje J omega. Hasta cuando me acerqué lo suficiente, que pueda ser que si las oscilaciones crecen, estoy más del lado derecho que del lado izquierdo en el plano continuo, tal vez un poquito, ahí está creciendo, ¿no? En sí está inestable. El objetivo es dejarle justamente oscilando. ¿Está claro? Supongamos que ese es el valor, 1.4. Y con eso las oscilaciones se mantienen. Entonces, voy a medir la duración, eso se llama periodo último. Por ejemplo, aquí voy a definir el periodo último. ¿Qué hice? Bien, ok. Periodo último. Esto es igual a, voy a tomar los segundos, ¿no? 27.876 menos 22.835. Y tengo un valor. Y la ganancia última fue 1.4, ¿no? Es la que nosotros dejamos aquí. Con esto podría irme, voy a tomar Ogata. No es exactamente ese valor, pero sí se aproxima porque pues, este método está un poco más dicho, no está un poco, está diseñado para sistemas en tiempo continuo, pero aquí el capítulo 8 es de P&D en Ogata. Y, 8. Y reglas de Ziegler y Nichols está en la página a partir de la 568. Voy a ir a la 568. Y el método de ganancia última dice, ya que has definido el periodo crítico, o lo que le llamamos nosotros periodo último, y la ganancia crítica con eso, por ejemplo, para un PI, digo que la ganancia proporcional sería 0.45 veces esa ganancia. O sea, por ejemplo, la ganancia proporcional sería 0.45 veces esta ganancia última, o sea, 0.63. Eso voy a ponerle aquí. Y el tiempo integral es el periodo crítico entre 1.2. Bueno, el periodo crítico que definimos era 5 punto algo, entonces el tiempo integral sería el periodo último entre 1.2, que nos da 4.2. Ok, está operando en lazo cerrado ya esto, ¿no? Y voilà, ahí está, sintonizado el sistema.
Aplico un cambio, funciona. Evidentemente está el tiempo muerto. Si quiero hacerle más rápido en relación al tiempo muerto, tal vez deba incluir el componente derivativo para que se anticipe un poquito. Si quiero acelerar la respuesta, tal vez pudiese hacer más grande la ganancia proporcional, entre otras cosas, ¿no? Y luego veremos otras formas de sintonizar esto con otras reglas, con otros parámetros que son parte de la evaluación de controladores. Pero aquí rápidamente hemos hecho algo, ¿ven? Entonces hay dos componentes corriendo en este código. El primero corresponde al de un modelo, de un proceso, que cambia su comportamiento en función de la ganancia, la constante de tiempo y el tiempo muerto. Y luego, por otro lado, están los parámetros del PID. Si miro el código de esto, el diagrama de bloques me refiero, miren, lo que está aquí, tal vez no se alcanza a ver muy bien, pero básicamente es el mismo código que pusimos en MATLAB, con algunas particularidades porque está codificado en C para operar en LabVIEW, pero es básicamente la misma lógica de tratamiento. Define F, define M, A1, B1, B2, y con eso corre el modelo del sistema de primer orden con tiempo muerto. Y acá tenemos otro código que es el de un PID discreto, y que posiblemente ustedes conocen como estructura simple, pero nosotros vamos a definir la estructura formal de la ecuación de recurrencias de un PID. ¿Está bien? Bueno, nada más que para llegar a todo eso, aún nos falta recorrer un poco más, pero bueno, pues hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. ¿Quedó claro esto de la transformada Z modificada y la correspondiente relación de la simulación de ese sistema? ¿Está bien? Le subo ese código para su referencia también. Muy bien. Ya aquí, quedamos en esta lámina. Lo siguiente que vamos a revisar es algo que se conoce como estabilidad. Así como en tiempo continuo, porque esto es un poquito de teoría de control clásica en tiempo discreto, se puede analizar estabilidad todavía sin conocer parámetros específicos de estabilidad, utilizando métodos simplificados como el método de análisis de estabilidad de Root y el de Root-Hurwitz. En sistemas de tiempo discreto pasa algo similar. Nada más que acá el criterio de estabilidad se conoce como el criterio de estabilidad de Jury. Es muy sencillo de aplicar. ¿Cómo se hace? Bueno, se necesita conocer el polinomio característico de la función de transferencia del lazo cerrado, o lo que es lo mismo. Si resuelvo mi álgebra de diagrama de bloques y obtengo la función de transferencia del lazo cerrado, tomo el denominador. Ese es el polinomio característico. ¿De acuerdo? Con el polinomio característico debo conformar una matriz. Particularmente a mí siempre se me hace más fácil formar las filas impares. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar formando la fila impar número 2. Tomo del polinomio característico ordenado desde la potencia positiva más alta hacia la potencia más baja, obviamente, y escribo directamente en la fila 2 los coeficientes de la ecuación o del polinomio. Y la fila impar, número 1, la que está inmediatamente antes, es el espejo. Es decir, esta es a menos 1, etcétera, y la última es la sub 0. Facilísimo, ¿no? Ya, eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego, las siguientes filas se forman en relación a un método de cálculo de matrices, más que de matrices de determinantes. Igual me resulta más sencillo siempre formar las filas pares. Lo que hacemos, básicamente, para formar la fila par, empiezo formando B sub 0 y tomamos casi muy parecido a lo que pasa con Root-Hurwitz. Tomamos una columna pivote. Siempre la columna pivote va a ser la primera de las dos primeras que le anteceden, digamos, ¿no? Entonces, en este caso sería AN y A sub 0.
Y calculamos B sub 0 como el determinante formado por la matriz que se conforma por la primera columna y la segunda columna. ¿Sí? Y calculamos ese determinante. Luego, B1, creo que ya se imaginan, se formaría con el determinante conformado por la primera columna, y ya está, ya procesamos, la siguiente columna, y así hasta cuando nos permita las columnas que hemos definido en función del orden del polinomio. ¿Se entiende? Y con eso hemos formado la fila par 4. Y la fila impar número 3 es del espejo del anterior. ¿Sí? Y luego tenemos un par de columnas nuevas asociadas a las variables B, y hacemos lo mismo para formar las variables C. Es decir, si empiezo con la fila 6, la par, tomo esta como pivote, esta para C sub 0, el determinante de la matriz formada por esta columna con esta, y luego para C1, el determinante de la matriz formada por esto, me salto esta fila, esta columna y con la siguiente, y así nos vamos. La impar, el espejo de la par, etc. Y eso hacemos hasta cuando se pueda. Y ahí termina el método. Con eso hemos formado esta tabulación. Y esa tabulación nos sirve para determinar condiciones de estabilidad. Por ejemplo, se debe cumplir aquí 3 condiciones. La primera condición es que el valor absoluto de A sub n, del parámetro independiente prácticamente, debe ser menor que A sub 0. Si es que en eso checamos, verificamos la siguiente condición. Evaluamos el polinomio completo con z igual a 1 y eso debe ser mayor que 0. Si eso se cumple, vamos a la que sigue. Evaluamos el mismo polinomio en z igual a menos 1 y ahí debe pasar alguna de las dos cosas. Si n, el orden del sistema, es par, esto también debe ser mayor que 0. O si n es impar, esto debe ser entonces menor que 0. Y esas son las 3 principales. Y hay un par de condiciones adicionales que se forman de los coeficientes que deben cumplirse, que siempre este valor de la impar es mayor que el de la par, este mayor que este mayor que etc. Así como el primer caso, este mayor que este, y así nos vamos en valores absolutos. Y listo. Eso es todo lo que hay que hacer para verificar estabilidad. Y nos sirve en caso de que tengamos parámetros independientes para diseñar ya algún controlador que como mínimo en un valor proporcional nos garantice estabilidad. Veamos eso en un ejemplo. Supongamos este lazo de control. Es de hecho el que habíamos propuesto casi al final en el análisis de diagrama de bloques y obtuvimos la función de transferencia discreta. ¿De acuerdo? Claramente aquí GC de Z va a ser un controlador de tiempo discreto. Vamos a asumir que GP de Z tiene esta forma: A entre S por B de S por B por S más 1. Es un sistema tipo 1. ¿Por qué es tipo 1? Porque tiene un integrador. Es un sistema tipo 1 y es de orden 2. Es más. ¿De acuerdo? Luego H de S obviamente es el retenedor de orden 0 en este caso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Todo lo que ya sabemos. Es decir, aquí tomo H de S por GP de S, no hay tiempo muerto, no me interesa en este caso aplicar transformada Z modificada, la Z normal, ahí va, integral de convolución, que es el método exacto, hallamos los residuos, residuo 1, residuo 2, y obtengo el modelo discretizado de la planta, de H por G. Esto discreto. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar un controlador en específico GC de Z. Y para este ejercicio vamos a asumir que es un controlador puramente proporcional. Es decir, al error lo va a multiplicar por una ganancia y nada más. Solo por una ganancia K. ¿De acuerdo? Entonces, con eso en mente, ya tenemos esta expresión. Sabemos que esto puede ser una ganancia KC, K del controlador, o solo K, o como le pongamos. Nos interesa en consecuencia, ya que es un sistema discreto, se ven los muestreadores,
hallar la función de transferencia y de z entre r de z. Aplicamos entonces álgebra de diagrama de bloques, fórmula de ganancia de Mason, sería GC de z por HGP de z entre 1 menos GC de z por HGP de z. Ya conocemos HGP de z, esta sería la función de transferencia discreta, que ya conocemos, ¿de acuerdo? Y desagregando, sin perder de referencia que KC es la ganancia del controlador, bueno, nos queda toda esta expresión que está más larga de lo que debería porque hasta este punto, para el sistema, dejamos como variables A y B. No hemos reemplazado, por eso también se ve más extenso. Y vamos a hacer un análisis específico del polinomio característico para aplicar el criterio de estabilidad de Jury, considerando que A vale 1, B vale 1 y el periodo de muestreo es igual a 0.5 segundos. Y miren, ahí está el polinomio característico de Jury. Perdón, el polinomio característico del sistema en lazo cerrado. Y aplicamos el criterio de Jury. Como el sistema es de orden 2, solamente habilitaríamos 2 filas. O sea, se simplifica muchísimo el análisis. Y lo único que habría que analizar es que esto sea mayor que 1, que es el primer criterio, ¿no? Perdón, esto sea menor que 1, y luego analizar PC de Z mayor que 0 y PC de Z y menos 1, que también sea mayor que 0 porque n es par. El resto no aplica porque pues, el polinomio es solo de orden 2 y no formamos más filas. Entonces, bien, hacemos la primera evaluación y decimos, esto debería ser menor que a 0, es decir, esto sería menor que 1. Despejando esta inigualdad, nos queda que KC menor que 4,36. Ya tenemos un límite para la ganancia proporcional. Decimos, para ese sistema con A1, B1 y el tiempo de muestreo 0.5 y una ganancia única de controlador KC menor que 4,36, ya sabemos que eso nos garantiza estabilidad. Pero incluso podrá ser valores negativos, bueno, todavía no sabemos porque nos falta aplicar los otros dos pasos. A evaluar el polinomio en z igual a 1, evaluamos, y nos queda que para ese fin KC debe ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Y el último caso es que el polinomio de z en menos 1, como es un polinomio de orden par, también sea mayor que 0. Eso nos devuelve que KC debe ser menor que 196.8. Pero claramente la región sería mayor que 0 y menor que 436 porque este es del intervalo más pequeño. Oh, lógico, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, simulando ese sistema, también les voy a subir este código para que lo tengan como referencia. Este está hecho en el Simulink para familiarizarnos con algunos bloques que son útiles para control clásico, para control discreto en específico, y con la simulación gráfica también. Aquí básicamente vamos a conservar cuestiones de diagramas de bloques. Entonces habíamos dicho A1, B1 y el periodo de muestreo 0.5 segundos. Muy importante. Y el controlador es una única ganancia que siendo mayor que 0 y menor que 436 garantizaría estabilidad. Entonces, déjenme poner el diagrama de bloques original. Tenemos GC, HDS, HGPDS. Ya está. GC, este sería el controlador. HGPDS, bueno, aquí no está el retenedor de orden 0 como función de transferencia, sino está como esta función que es el Zero Order Hold. Y es una función directa del MATLAB, del Simulink. Y había una función de transferencia de medición que tiene un valor de 1, que de hecho yo le quité aquí. Si gustan, aquí también le voy a quitar para que no meta ruido, a que no es exactamente el mismo sistema. En efecto, sí es. Ahí está. Este es GPDS. Este es del Zero Order Hold. Esta es la ganancia. Ya habíamos propuesto aquí retenedor y retenedor, o muestreador y muestrador. Los muestreadores acá se simulan con los retenedores.
Lo que hay que configurar en los Zero Order Hold del Simulink es el tiempo de muestreo. ¿De acuerdo? Aquí 0.5 segundos. Y evidentemente este debe tener el mismo tiempo de muestreo. 0.5 segundos. ¿De acuerdo? Esto era A entre B. A ver, era la función de transferencia. A entre S por B por S más 1, lo que es lo mismo, 1 entre S por S más 1, o 1 entre S al cuadrado más S, ¿no? Simplificado, para que quede constancia de que estamos simulando exactamente el mismo sistema. Ya con eso, pongamos una ganancia aquí en K. Bueno, está una ganancia de 1 de momento. Simulamos el sistema ante un cambio. La intención es mirar estabilidad en este punto. Y este es el resultado. Bueno, se ve, hay un sobreimpulso. La señal de color rojo es la señal de control. La de azul es la respuesta del sistema. ¿De acuerdo? Si hacemos la ganancia más grande, como por ejemplo 3, seguimos todavía dentro del intervalo de estabilidad que hemos definido. El sobreimpulso es más grande, pero definitivamente el sistema se mantiene estable. Vamos a poner 4. ¿Sí? Todavía es estable. Y voy a poner exactamente el límite de 4.36. Y se nota que ahora tenemos estabilidad marginal. ¿De acuerdo? Que es justamente lo que decíamos, es el límite de estabilidad. Algún valor mayor que 4.36, 4.5, por ejemplo, ya provocaría que el sistema sea inestable, que es lo que queríamos definir. Y valores por debajo de esto, lógicamente devuelven un sistema estable. O sea, ya diseñamos un controlador. Y si son menores que 0, que era el límite de estabilidad inferior, como menos 0.2, por ejemplo, también nos devuelven un sistema inestable. O sea, sin todavía analizar cuestiones específicas asociadas a la estabilidad de un sistema, con este enfoque sencillo del criterio de estabilidad de Jury aplicando principios de control clásico en tiempo discreto, hemos alcanzado a definir estabilidad, análisis de respuesta, modelamiento y simulación en tiempo discreto. ¿De acuerdo? Aquí una síntesis de ese mismo ejercicio. De hecho, son extractos de la simulación que les acabo de mostrar en relación a la comprobación de estabilidad. ¿Qué vimos? Discretización de sistemas en tiempo continuo, es decir, empiezan en tiempo continuo, específicamente en el dominio complejo de Laplace, y los llevamos al tiempo discreto en el dominio transformado Z, de forma directa. Para ello, no olvidar que para que la función de transferencia no sea de impulsos, en la aplicación práctica colocamos un retenedor de orden cero. ¿De acuerdo? Y eso de alguna manera nos define una función de transferencia de tiempo discreto que nos habilita toda la teoría de control clásico. Para compensar incertidumbre del tiempo muerto en relación a que no coincida con un múltiplo entero del tiempo de muestreo y existan fracciones que con la transformada Z no se alcancen a modelar, sale al rescate la transformada Z modificada. Una buena noticia en relación a la transformada Z modificada es que si utilizamos el comando C2D, Continuous to Discrete, del MATLAB, para obtener una función de transferencia discreta a partir de una que tenga un tiempo muerto, que no podría tener un tiempo muerto múltiplo entero del tiempo de muestreo, esa función, el C2D, aplica transformada Z modificada, porque es un método también exacto. ¿De acuerdo? Y finalmente, terminamos con el criterio de estabilidad de Jury. En caso de que tengan alguna pregunta, cualquiera es bienvenida. ¿Alguien en línea? ¿De pronto alguna consulta?
Doctor, yo solo quería preguntar acerca de los códigos que, bueno, el que mencionó en esta sesión y en las sesiones anteriores, si se están subiendo a la carpeta de Google. La voy a subir a la carpeta de Google y también al aula virtual, obviamente, que no les he subido ningún código, pero ahora mismo, hoy me ocupo de ese pendiente. Bien, gracias, gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Aquí alguna consulta? Bien, algo pertinente ya para cerrar es que la tarea número 1 implicaba saber esto y también algo de discretización de controladores, que todavía no hemos visto. Entonces, vamos a modificar la entrega de la primera tarea una semana, porque la clase de discretización de controladores apenas la vamos a tener la próxima semana, el miércoles 9 de abril. ¿Listo? Muy bien, disfruten las sesiones de laboratorio para quienes asisten al laboratorio. Que tengan un bonito día. Saludos a quienes asistieron en línea.